Hechos capítulo 12. Vayan conmigo, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz le resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y él dijo al ángel, y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo abrió la puerta. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Vean lo que le sucede a los enemigos de los amigos de Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey, de ropas reales. Se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Estaban endiosando a su líder.
Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Mire con lo que pasa con los presidentes, iba a decir yo, pero con este caso de los reyes, ¿verdad? Que no le dan la gloria a Dios. ¿Cómo termina? Comidos por gusanos en vida. 3:23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Esto es para terminar todo el capítulo 13. Amén. Qué victoria, ¿verdad? Estamos en el primer día de la semana. Gloria a Dios. Y usted ha leído todo un capítulo de la Biblia. ¿No se siente feliz? Y a veces pasa toda la semana y no se lee usted un capítulo. Pero ahora en este primer día de la semana usted ya leyó el capítulo 12. Actitudes del verdadero amigo. El verdadero amigo está en las buenas y en las malas. Los enemigos piensan que nosotros no tenemos un gran amigo. Un gran amigo. Es abogado, es médico. ¿Qué más? Juez, rey, pastor, sacerdote, rey de reyes, y también es un poderoso guerrero. ¿Cuánto le da gloria? Tenemos un gran amigo. Un gran amigo a quien acudir. El enemigo lo que tiene, hermanos, es una fachada de poder. Ante el poder de Dios, el poder del enemigo está bajo sus pies. El enemigo tiene apariencia de poder. Ante los hijos de Dios no es nada el poder de Satanás. ¿Por qué está Pedro en la cárcel? ¿Por qué está Pedro en la cárcel? ¿Había robado? ¿Cuántos millones había robado? No había robado. ¿Había matado? ¿Por qué está Pedro en la cárcel? Era líder, era un siervo de Dios, un líder de la iglesia de Dios, por predicar a Cristo Jesús. Y porque el diablo se quería congraciar, así como había alegrado al pueblo la muerte de Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Él se quería congraciar con el pueblo, matando a los cristianos. Ya había dado muerte a Jacob y ahora se proponía Herodes el siguiente día quitarle la cabeza a Pedro delante del pueblo. Pero ¿qué dice la palabra? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y a veces parece que el Señor le da un lugarcito al diablo, como que nos presta, ¿verdad?, las manos del enemigo. Como que hay un momentito que el Señor como que nos abandona y permite que Satanás nos meta a la cárcel. Y no solo en la cárcel, sino también ¿cuántas cadenas tenía Pedro? A ver si se acuerdan en la lectura que llevamos. 2 cadenas. No crea que en la cárcel le hayan puesto cadenitas así, de adornito. Debe ser unas buenas cadenas. Y estaba también bien custodiado. ¿Cuántos soldados lo cuidaban? A un solo hombre, teniéndolo bien encerrado. ¿Cuántos los soldados? Eran 4 grupos de 4 soldados. Lo que acá en bachillerato, 4 por 4. A ver, 16 soldados. Adentro, y yo me imagino afuera también
estaba otro grupo de soldados. Y los que estaban cuidando, los que estaban en el pasillo. Imagínense, ¿y por qué tantos soldados para un solo hombre? Porque la Biblia dice que somos poderosos en Dios. Y la equivocación del enemigo que va a pensar, piensa que nos va a poder detener. No, lo que el diablo está vigilando es un descuido de nuestra amistad con el Señor. Si descuidamos la oración, la palabra y esa comunión con el Señor, entonces sí. Pero Pedro era un gran amigo del Señor. Un gran amigo del Señor. Y yo creo que cuando él dijo, te voy a seguir, Pedro dijo, te voy a seguir hasta la muerte, lo decía de corazón. Pero Pedro está tan confiado en su gran amigo que como estaba en la cárcel cuando supo que le iban a matar. Pedro, ¿cómo estuvo? Pablo estuvo cantando, llorando. ¿Y Pedro qué hizo Pedro? ¿Qué hace el verdadero amigo del Señor en los momentos difíciles? No, pero como dice la Biblia que estaba Pedro cuando supo que él iba a matar. Así es, exacto, hermano Benjamín. Estaba dormido, dice la Biblia. Dormido. Y entre los soldados, yo creo que quizás a los soldados les servía de colchón. Dormido y hasta se había quitado, mira la túnica. Porque usted sabe que los zapatos apretados, hay zapatos que están apretados que le molestan las venas y la circulación, y eso lo pone algo tenso, molesto. Entonces, para relajarse se había quitado hasta las sandalias. Y estaba, dijo Pedro, bueno, me van a matar supuestamente el otro mañana, así que aprovecho para darme la última dormidita de mi vida. Una gran dormida que se estaba dando Pedrito. Pero ¿por qué estaba tranquilo? ¿Por qué estaba descansando? A su amado, a Dios del sueño. ¿Por qué cree usted que estaba? Porque era amigo del Señor. Estaba confiado en el Señor. Vivía una vida de comunión, una vida santa, una vida que le agradaba a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, ¿cómo cree que hubiera estado Pedro al saber que el día siguiente lo iban a matar? No, Señor, perdóname, Padre, que no he ido los viernes a las vigilias, aunque son de 3 horas nomás, de 7 días. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, pero ahora sí te voy a ofrecer vigilia, aunque no venga los de Emanuel, aunque nadie me acompañe, ni el pastor, ni los diáconos, nadie, diaconista, ni los del ministerio, nadie, pero yo solito, Señor, te voy a ofrecer esta vigilia. Y aquí voy, Padre, de 6 a 6, porque ya a las 7 ya me van a estar colgando. Cuando no se vive en oración, hermano, cuando no se vive en esa comunión con el Señor, uno está haciendo promesas a la última hora. No, el tiempo de buscar de Dios debe de ser hoy. Debe de ser hoy. Para que esa sea una reserva para los momentos difíciles. Contar con el auxilio divino. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué es que las aseguradoras llegan en los momentos cuando llega que se dan esos choques, ¿verdad? Y miren qué tranquilidad para el motorista o el dueño del vehículo que tiene asegurado su carro. ¿Verdad que no se encarga él con los abogados, con los policías? No. ¿Quién se encarga? La aseguradora. ¡Qué tranquilidad! ¿Cuántos tenemos asegurada nuestra vida con el Señor? Y en el momento del choque, ¿a quién va a llamar? Al Señor. En el momento que estamos en la cárcel, de la aflicción, de la opresión, hasta encadenados, ¿quién se va a encargar? El Señor. Así que nosotros, tranquilos, tranquilos. Hay que pensar esto, hermano, que la cárcel, esos momentos difíciles, no solamente van a llegar a la gente no cristiana, sino al cristiano consagrado, que ama de corazón al Señor. Van a llegar esos momentos, pero ¿para qué llegan esos momentos?
para que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Por eso es que Dios a las oraciones, y quisiera tener la respuesta a lo que dice mi hermano Jorge, que la de intercesión o hermanos, no está la respuesta, porque Dios quiere probar nuestra paciencia, es uno. Y segundo, porque Dios quiere glorificarse aún más. Cuando Marta y María deseaban que el Señor Jesús estuviera en los momentos que Lázaro estaba enfermo, no llegó. Pero en Juan 11:11 vemos que Jesús lo llama amigo. Pero no llegó en los momentos que él estaba enfermo. ¿En qué momento llega Jesús a la casa de Marta y María? Cuando ya tenía 4 días de estar. Humanamente, ¿qué esperanzas habían de que Lázaro volviera a vivir? No había nada. No sé dónde, pero escuché un mensaje yo donde el predicador dijo: nunca he visto que alguien se muera y que después de muerto haya resucitado y haya tenido otra oportunidad. Pero en los días de Jesús sí, ¿verdad? Porque ya 4 días de muertos y ni siquiera Marta tenía esa fe. El Señor le dice: Marta, quita la piedra. ¿Y qué le dice Marta? Aunque mi muy hermano eres, Señor, va a disculpar, ¿verdad? Pues ya sacándose el pañuelito ahí, chévere ya, como querían decir, hasta salía algún colorcito de la tumba. Y tú quieres que abra, que quite la piedra porque era la puerta. No, Señor, quiere más, lleve ya. Pero Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que aunque hayan piedras, hayan guardias y lo que sea que el diablo haya puesto cadenas, se va a manifestar la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Creer a Dios es obedecerle. Y a veces Dios permite situaciones difíciles que pasen un día, 2 días. ¿Cuántos días lleva usted esa situación? Y pareciera que no hay respuesta. Como que el Señor está esperando que me muera, iba a decir usted. Pero lo que Dios está esperando es el tiempo en donde Él quiere manifestarse para que su gloria sea mayor. Porque si Lázaro se hubiera sanado, una sanidad más, un milagro más de sanidad. Pero que no haya resucitado el Señor, ¿no cree usted que es más grande? El milagro más grande. Así que lo importante allí es mantenernos en comunión con el Señor, en esa amistad con el Señor. Y vamos aquí rápidamente para ver lo que el Señor hizo con Pedro cuando estaba en la cárcel. Y es lo que Dios también quiere hacer con nosotros en la situación difícil en la que estamos. Estamos en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Veamos, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tome nota. Uno lo iluminó. Una luz lo rodeó en la cárcel. Hermanos, qué poderoso es Dios. Y sí hay poder en la oración, porque la iglesia está orando. La iglesia está orando. ¿Y qué poder tiene la oración? El poder que tiene la oración es que hace que los recursos divinos y espirituales del Dios del cielo se manifiesten a favor, que donde nosotros humanamente no podemos hacer, no podemos llegar, Dios mueve sus recursos. Y eso
ser personas. Y cuando Dios no puede usar personas, usa sus ángeles. Usa sus ángeles. Pero el ángel vino y iluminó la cárcel, así que Pedro fue iluminado. ¿Qué más? Dice que lo tocó. Lo tocó, otra versión dice que lo golpeó. Hay que dejarnos tocar por el Señor. También dice que el ángel lo despertó. Lo despertó. Porque hermanos, también puede suceder eso, que el enemigo, alguien se da cuenta, no, esto que está pasando es del enemigo. Es el enemigo que me está enredando y que me tiene ya encadenado y que me tiene aquí ya en esta cárcel y situación. Y hay hermanos que están conscientes que esa situación que están pasando es obra del enemigo. Pero pueda suceder esto, que también espiritualmente se duerman, se tranquilicen, como los que los meten presos allá en Estados Unidos, que cuentan allá que estar preso en Estados Unidos, para muchos es mejor estar preso que andar así. Por eso es que al nomás salir, vuelven a hacer alguna cuestión para que los vuelvan a meter, porque allí tienen comida segura, tienen tele, tienen luz, tienen agua. ¿Qué más tienen? ¿Ah? Médico. Y hasta andan uniformados, andan bien vestiditos, mejor que como andan afuera. Así es, esa es una comparación de las cárceles que el diablo le pone al Hijo de Dios. No, si usted ya no vale, Manuel, si ya no se congrega, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto. Como sucedió con el hermano Juan, el discípulo, el Señor, que según la historia el rey le ofreció todo lo... En Roma le ofrecieron todo lo que él quisiera, pero que dejara de predicar el Evangelio. Entonces hay comodidades que vienen que no son de Dios, sino que el enemigo lo quiere acomodar allí. Son acomodaciones de la carne. Pero ¿qué hace Dios para sacarnos de ahí? Nos ilumina con su palabra. Y usted dice, esa palabra es para mí. Nos ilumina. También nos toca con el poder de su Espíritu Santo. Nos toca. ¿A cuánto nos tocó el Señor el domingo pasado? Y esta semana, cuando le damos lugar, escuchamos un canto, allí está el Señor tocándonos. Hablamos con alguien, allí está el Señor tocándonos. Leemos la palabra y es precisamente el texto que necesitábamos. Allí está el Señor tocándonos. Escuchaba a mi hermano Luis, un joyero de San Salvador, que pasó años, dice, en la bebida, andaba en su carrito, aquel joyero andaba en su carro y él cargaba ya hasta su set de cervezas. Pero una vez dice que él vomitando en su casa, ya no podía con tanta bebida. Su niñita, que apenas podía caminar, le agarra la frente y le decía, papito, ya no tomes, te hace daño. Papito, ya no tomes, te hace daño. Dice que esa palabra de su niña lo tocaron. Lo tocaron. Qué bueno cuando hay alguna sensibilidad de Dios, ¿verdad? A Pedro lo tocó el canto del gallo, que lloró. Lo sé cuando uno ya está duro, está talludo, pues ya. Y ya ni canto, ni predicación, ni testimonio, nada, ¿verdad? Eso es lo más. Dice el hermano Luis que va a la iglesia a dejar a su esposa, a su familia a la iglesia, pero también dentro. Y cuando entró la primera vez a la iglesia, ese día entrega su vida a Cristo Jesús. Al llegar al carro, tiene que quebrar el set de cerveza que cargaba. Dejémonos tocar por Dios para que Él nos saque de cualquier cárcel. El ángel lo tocó, lo despertó, rompió las cadenas, dice ahí el texto. Rompió las cadenas. Que seamos cristianos, como repito, puede hacer que el diablo esté encadenado. Puede hacer que el diablo, y podemos nombrar las cadenas que el enemigo pone. Pone cadenas de duda, cadenas de celos,
No levante la mano. Celos, y dice Santiago que hay celos, hasta celos amargos. Otra cadena es el odio, la envidia, el egoísmo, la pereza, la mentira. Y usted puede decir, bueno, yo no tengo ninguna de esas cadenas, pero tengo la cadena que robo. Como dice un hermano que en Santa Ana llegaron los mormones y de un vecino y le dice, Señor, ¿y usted de qué trabaja? Yo trabajo a veces desastre, también quito pelo, pero a veces robo. Y se ponen a verse los dos mormones, porque los mormones andan bien vestiditos, que sea la única, pero allá andan bien ahí. Y se voltearon a ver y el Señor dijo, a veces robo. Se dijeron unos dos, vámonos. A veces el enemigo pone allí cadenas que no hacen ruido, pero que allí están. Ahí están, que usted solamente quiere orar, pero no. Quiere ayunar, pero no ayuna. Quiere leer la Biblia, pero no la lee. ¿No cree usted que son cadenas? Cadenas. Pero Dios puede romper las cadenas si dejamos al Señor actuar, si dejamos que Él nos toque, si dejamos que Él nos ilumine. Él puede romper las cadenas. ¿Y qué más? Abrir la cárcel. Pero antes de abrir la cárcel, yo veo aquí, hermano, que el Señor burla a los soldados. Esos soldados representan las fuerzas satánicas, las fuerzas malignas, a los demonios. Pero Dios puede burlar esas fuerzas. La Biblia dice que Él trastorna los pensamientos de los impíos. Y cuando Dios, por medio de su ángel, está tratando con el apóstol Pedro, dice que pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, y de igual manera creo que la que estaba allí por la puerta adentro, y había otra que estaba afuera, pienso yo. Las fuerzas enemigas se vieron burladas. Se vieron burladas. ¿Quién lo hizo? Esos soldados lo que esperaban era ver cómo iba a terminar Pedro, cómo iban a matar a Pedro. Pero los planes del diablo, Dios los frustra. Dios los frustra. Y por último, ¿qué hizo Dios? Abrió la puerta de hierro. ¿Cómo se abrió la puerta de hierro? ¿Alguien notó allí? Se abrió sola. ¿De qué material era? La lámina que tenía. No era lámina galvanizada. Era puerta de hierro. El enemigo pone puertas de hierro. Puertas de hierro. Como por ejemplo, un mismo familiar que se vuelve en contra. Preste atención, no se duerme. Ahí se duerme en la cárcel, así como Pedro, tranquilo. Pero aquí no se duerme. Hay puertas de hierro. Aquella puerta, porque puerta es un medio de acceso que a veces nos da facilidad para bendecir, pero en este caso, puertas de hierro. Un familiar que ya no le quiere hablar a usted. Y a veces es su propio familiar, pero no le quiere hablar. ¿No cree usted que es una puerta de hierro? Y agreguémosle allí, satánica. Puerta de hierro satánica, que lo quiere tener encerrado dentro de un espíritu de muerte, de dolor, de angustia, de desesperación. No se convierta usted en una puerta de hierro. Conviértase en una puerta de bendición. Pero aquella puerta de hierro allí estaba, que según el diablo, según Herodes, estaba bien segura, con candados, cadenas y soldados por todos lados. Pero cuando Dios dice abrir la puerta, la abre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Me recordaba de Ciro, que Dios, aún cuando no conocía a Dios, este hombre, este rey, Dios le dijo, abrirás puertas de hierro. Hermanos, Dios, cuando quiere bendecir a nuestras vidas, y si estamos dentro de su voluntad, por más puertas de hierro que el diablo quiera poner,
por Jesús. Y vemos en la vida de Pedro que mientras no era el momento que él muriera, no murió. Si estamos en la voluntad de Dios como amigos del Señor, si no es la voluntad de Dios, no vamos a morir antes del tiempo. Dios va a hacer cosas grandes. Y como vimos el domingo pasado, creo que fue en el culto de la tarde, porque en la mañana tuvimos al hermano Pablo. Pues en el culto de la tarde vimos en Proverbios que si somos verdaderos amigos de Dios y le amamos, porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amigo del Señor es el que guarda los mandamientos de Él. Y el que guarda los mandamientos de Él, ¿cuál es la gran promesa en el libro de Proverbios? Proverbios, leíamos capítulo 8, pero allí dice capítulo 2, capítulo 3, en el 4, 20, algo así, pero dice, se te multiplicarán años de vida. Esa es la promesa del Señor para el que ama a Dios. Se te multiplicarán años de vida. Se te multiplicarán años de vida. Bueno, si no le dice amén a esto, dentro de poco se va a morir. ¿Cuántos pueden decir así amén? Porque como usted no dice amén cuando se dice se te multiplicarán años de vida, significa que si tiene 10, si tiene 20, multiplíquelos por 3, 20 por 3, 30 por 3, aunque sea por 3, multiplícamelo, Señor, diga, a los que tengo, aunque sea por 2, ya está llegando al medio paquete, pero multiplicado por 2, 40 por 2, ¿cuánto es? Amén. ¿Cuánto vale, verdad, ser amigo del Señor? Pero para ser amigo del Señor, ¿qué hay que hacer? Guardar sus mandamientos. Hay que amarlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí presta atención. Estando en la cárcel, yo encuentro aquí 5 órdenes que el Señor le da a Pedro. Uno le dice, levántate. Versículo 7. Levántate. Levántate. Porque Pedro cuando estaba acostado, cuando uno estaba dormido, ¿cómo está uno dormido? Porque el que no esté acostado, ¿cuántos se han dormido alguna vez sentados? ¿Verdad? Uno está todo doblado, todo doblado. Entonces levántate, es que se puso de pie. Hace poco aprendí algo de mi hija, porque decir parados, esa palabra está alta para los animales, parados, porque están sobre sus patas. Para las personas tiene que ser de pie. Levántate, se puso sobre sus pies. Levántese usted, para decir cómo se levantó Pedro. Levántese usted también, de pie. Levántate. Bueno, siéntese. ¿Cómo cree usted que el apóstol Pedro se puso de pie? Así todo. Levántate. Y luego, cíñete. Sí, ¿qué se tendría que ceñir él? No. El vestido, la túnica que cargaba, ¿verdad? Lo que decimos nosotros, el vestido. Cíñate. Porque hay que andar bien ceñido. Si uno no anda bien ceñido, se le baja el pantalón o la falda. Cíñate. Pero después le dice el Señor, átate. Primero, levanta. Levanta. Segundo, cíñate. ¿Cuál es el manto que hay que ceñirnos nosotros? El manto de la santidad. El manto de la presencia de Dios. El manto de la gracia de Dios. El manto del quehacer en su obra. Luego, átate. ¿Qué tenía que atarse? Las sandalias. ¿De qué nos hablan las sandalias? De predicar el Evangelio. Entonces, si el Señor no ha permitido que el diablo nos mate, ¿es para qué, hermanos?
estemos en pie, vivamos en santidad y estemos predicadores de aquí en la iglesia, del ministerio de predicación, que andan predicando en los buses. Dios quiere que prediquemos su palabra. Síguete. ¿Con cuántas órdenes llevamos ya? Levántate, síguete. Estamos en el versículo 8. Átate las sandalias. 4. Envuélvete. Envuélvete. Versículo 8. Envuélvete. ¿Por qué el Señor le dice envuélvete? Para que no saliera desnudo. Lo desnudo significa espiritualmente pecado. Envuélvete. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos dice envuélvete? Hablando literalmente es cúbrete tu cuerpo. ¿Cuántos han visto las películas de los discípulos? ¿Hasta dónde llegan los vestidos de los discípulos? ¿Ya casi llegan a las rodillas? ¿O hasta dónde llegan? Y eran discípulos. Yo creo que los que somos amigos de Cristo Jesús debemos andar honestos. Debemos andar honestos. Si Jesucristo andara con usted, ¿usted cree que va a andar así con pantalones putos y con la gorra y todo arruinado? No. Le quiero decir algo. Cuando fuimos a traer el hierro para la segunda planta que hicimos, la primera parte, fue un joven con nosotros. Pero le dice el vigilante: joven, va a disculpar, pero con ese pelo que carga, esa cachucha para atrás y esas, así como anda, que no andaba con zapatos formados, sino con jeans, con pantalón puto, no va a poder entrar a sacar el hierro, a la corinca. Y cree, hermano, que todo arruinado vamos a poder entrar allá arriba. Si a la corinca no se puede entrar, ¿usted cree que puede entrar allá arriba? Sí, porque hay hermanitas que poco le falta andar solo con bloomer. Y si quisiera andar sin bloomer, quizás andaría para atraer a los demás, según ella. No, hermano, eso se ve horrible, horrible. Le aseguro que nadie va a querer casarse con usted por bonita que sea, porque ya la vio toda. Ya la vio toda. ¿Qué más? No, el Señor le dice a Pedro: yo quiero que salgas cubierto. ¡Cúbrete! ¿O no le dice así? Veamos versículo 8, capítulo 12, versículo 8. Este hermano que se está inventando. Le dijo el ángel: síñete y átate las sandalias. Quiero que camines bien, quiero que siempre presentes mi palabra. Y lo hizo así. Hermano, todo esto tiene su aplicación. Ahorita que me acuerdo en esta partecita que vamos a retroceder un poquito, átate las sandalias. Recuerdo a nuestra hermana Raquelita Pleites, le dice a su hijo: hijo, no quiero que vayas hoy al mercado. No siento que vayas al mercado. Sí, mamá, pero voy a hacer solamente esto. Bueno, le digo, pero si vas, no vayas con esas jeans, ponete los zapatos formales. No, con esta jeans voy a ir. Cuando él viene, sale de su casita aquí, yendo para Barranca Honda, todavía en parte de lo que es el pueblo, le estaban esperando unos hombres, le mostraron allí su celular y le hablaron allí de hacer negocio. Cuando de repente ya lo tenían otros con corro, y él donde vio las malas intenciones, comienza a correr, pero como no cargaba zapato formal, allá por un taller, se cayó. Donde se cayó, viene uno de los hombres con su corpo, le quitó la mano. Le quitó la mano. Él dice: si hubiera andado con zapato formal, no me alcanza. Hay que ceñirnos el calzado del apresto del evangelio de la paz. No neguemos al Señor. Hablemos la palabra. Hablemos la palabra. No se esconda usted, no ande corriendo o pateando aguado, como dice, porque cuando le preguntan: ¿y usted evangélico? ¿Y de verdad está entregado? No, allá de vez en cuando voy a Manuel.
con el manto de la santidad de Dios. Y por último, ¿qué le dice el ángel? Sígueme, sígueme. Hay que seguir, hay que perseverar, no hay que darnos por vencidos, como hablábamos al principio, para que cual sea la situación difícil, el Señor esté con nosotros. Pedrito pensaba que veía visión. Él pensaba que una visión era. Pero cuando ya se abre la puerta de hierro, la puerta que da a la ciudad, a la calle, y salen, dice, imagínense, Pedro sale, todo pensaba que era un sueño, una visión, pero cuando ya sale a la calle y va viendo ya un poquito, ¿verdad? Clarito, bueno, digo, si esta no era una visión, esta es una realidad. El Señor me ha libertado. El Señor me libertó. En el Señor, las visiones del Señor son una realidad. Son una realidad. Y hermanos, démosle valor a la oración. Los hermanos en casa de Juan Marcos estaban orando. Y aunque no tenían mucha fe, porque aquí posiblemente también no tengamos mucha fe, pero la poquita fe que tenemos hay que usarla. Le digo, la iglesia no tenía quizá mucha fe, porque cuando Pedro llega en la noche, quizás es un malero, no le vayan a ver. A matarnos, quizás bien. A matarnos, porque dicen que están matando ya a los cristianos, a veces a nosotros nos toca. Bueno, siguen los hermanos orando. Alguien dice, ese es su ángel. Pero como usted sabe que es psicota, ¿verdad? Que por más que se les diga, no hagan, lo que se les diga, no hagan, es lo que hacen. Dice el hermano Carrá que en su casa llevaron al niño para celebrarle el cumpleaños a su hijo. Y él dice que estas flores no me las vayan a tocar. Entonces se fue el hermano Carrá y se quedó escondido. Y dice que lo primero que estaban arrancando las flores. Entonces nadie quería abrir la puerta, porque se podía, como ejemplo, lo que acaba de decir el hermano Aurelio acá, ¿verdad? Alguien se quería hacer pasar por el apóstol Pedro y bueno, los hermanos no querían abrir la puerta, pero una muchacha, ahí dice, llamada Rode, en un descuidito, abre la puerta y vio que realmente era el apóstol Pedro y tira la puerta otra vez y deja al hermano afuera y dice, el apóstol Pedro está allí a la puerta. No, dijeron, ha de ser su ángel. No, él es. ¿Qué significa, hermano? Que no había mucha fe. No había mucha fe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que si nuestra fe es como un grano de mostaza, pero puesta en las manos de Dios, Dios la hace grande. Que si oramos, aunque sea con esa poca de fe, pero si persistimos, Dios la va a honrar. Por eso dice el Señor en su palabra, que no desmayemos, que perseveremos en la fe, y en este caso en la fe que es en Cristo Jesús, en la fe en lo que Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que como nuestro fiel amigo en esos momentos difíciles, debemos de saber que Él está allí dispuesto y en su momento va a abrir la cárcel. En su momento van a caer las cadenas. En su momento se van a abrir esas puertas.